El miedo, un problema mundial. Introducción. El miedo es una reacción humana, física, emocional o mental a una amenaza percibida, real o imaginaria. El miedo es también un instinto de autoconservación muy útil en el mundo en el que vivimos. Curiosamente, el miedo florece en nuestro ser cuando comenzamos a soñar despiertos en nuestra mente sobre las oportunidades perdidas de nuestro pasado o sobre los desafíos futuros que debemos enfrentar. Esto alimenta un miedo muy común, el miedo a lo desconocido. Solo en el momento presente, en el aquí y ahora, estamos libres de miedo. Y este proceso comienza con una crianza deficiente. La investigación sociológica y organizacional también sugiere que los miedos de los individuos no dependen únicamente de su naturaleza, sino que también están determinados por sus relaciones sociales y su cultura, que guían su comprensión de cuándo y cuánto miedo sentir. Gill y Burrow, 2017. Los políticos son conocidos por usar el miedo para manipular a la gente para que apoye sus políticas. Lupia Manning, 2009. Tenemos tres fuentes de miedo en nuestras vidas: una fuente interior, una fuente exterior y una fuente que no es de este mundo. La interior es mental y la fuente exterior son las noticias locales e internacionales que recibimos de los principales medios de comunicación, las redes sociales y todo lo que surge de nuestras sociedades poco éticas, siempre protegidas por el imperio de una ley corrupta. Nuestros miedos son directamente proporcionales a nuestro apego a un mundo material ateo e inversamente proporcionales a nuestra fe en un mundo espiritual. La naturaleza del miedo. El miedo no viene de Dios, porque Dios es amor. ¿Dónde entonces entró el miedo a este mundo? El miedo no entró en el mundo hasta que Adán y Eva optaron por desobedecer a Dios y morder el fruto prohibido. Una vez que pecaron y desobedecieron a Dios, su pecado creó una prisión de miedo mientras cubrían sus cuerpos y se escondían físicamente de él. Ellos temían su respuesta a su pecado, temían su nueva conciencia del pecado, se convirtieron en prisioneros del miedo, incapaces de experimentar la libertad de su relación con Dios. Lively, 2020. Una de las mejores herramientas de Satanás para evitar que vivas el plan y el propósito de Dios para tu vida es el miedo. El miedo puede parecerse a muchas cosas, pero su mayor daño en nuestra vida es su capacidad para alterar nuestra toma de decisiones. Cada decisión que tomes basada en el miedo no estará de acuerdo con la voluntad de Dios. De Tamore, 2015. En pocas palabras, el miedo desaparecerá de nuestras vidas cuando logremos deshacernos de nuestros propios pecados para siempre, abrazando en todo momento la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. El miedo paraliza y destruye nuestra salud. El miedo nos paraliza, nos hace detenernos en seco. Satanás proyecta la película en nuestras vidas a través del miedo. Miedo a nuestro futuro,
Miedo por nuestros hijos, miedo por nuestras finanzas, nuestro cónyuge o nuestra salud. Nos acostamos en la cama por la noche y pensamos en todos los qué pasaría si. El diablo sabe que te paralizará y hará que no avances hacia lo que Dios tiene para ti. De Tamure 2015. El miedo es una emoción humana que se desencadena por una amenaza percibida. Sin embargo, cuando las personas viven en constante temor, ya sea por peligros físicos en su entorno o amenazas que perciben, pueden experimentar impactos negativos en todas las áreas de sus vidas e incluso quedar incapacitados. De la Gran 2016. Vivir con miedo no tiene ningún sentido real. Es un nivel puramente físico. Y en este nivel, el miedo reduce tu vibración y de hecho te hace mucho más susceptible a los virus que temes que puedes contraer. El estado bioquímico que crea el miedo en tu cuerpo afecta negativamente tu inmunidad y aumenta tu susceptibilidad a los virus y bacterias que te rodean. Todas las emociones, incluido el miedo, son energía. Cuando dejas que el miedo controle tu vida, atraes más de lo que sea que temes. Si tienes miedo a la enfermedad, la atraerás. Por el contrario, un creciente cuerpo de evidencia muestra que tener fe puede ayudar a mantenerte bien y a prosperar. Por supuesto, la mejor parte es que la fe no requiere receta médica. El miedo atrae lo que más temes. Northrop 2021. Miedo y manipulación. La cultura del miedo en la que vivimos. El miedo es una emoción fuerte y se puede manipular para persuadir a las personas a que tomen decisiones emocionales en lugar de razonadas. Wainwright 2006. Es probable que el miedo colectivo produzca una mentalidad autoritaria, deseo de un líder fuerte, disciplina estricta, castigo, intolerancia, xenofobia y menos democracia, según la teoría de los privilegios reales. Fogg 2017. El alarmismo se utiliza habitualmente en la guerra psicológica con el fin de influir en una población objetivo seleccionada. Las tácticas a menudo involucran la difamación de un enemigo por medio de campañas de desprestigio. Suena extrañamente familiar con nuestra situación actual. ¿No es así?
Los depredadores del miedo. Otra preocupación para nuestra salud y bienestar es la falta de energía vital que el miedo produce en cada individuo y que también puede ser resultado de la acción de entidades de fuera de este mundo que intoxican nuestra ya contaminada atmósfera psíquica planetaria. Y sí, ellos lamentablemente están relacionados con Satanás. ¿Por qué? Porque cazan nuestras mentes como lo hace Satanás. Sobre este mismo tema, y aunque la afirmación anterior pueda parecer mera fantasía, recordemos la carta que el apóstol Pablo de Tarso escribió a los Efesios. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12, Reina Valera 1960. El escritor Carlos Castañeda, en su libro El lado activo del infinito en 1988, hace mención de las enseñanzas que recibió de su mentor don Juan Matus sobre el depredador. Según don Juan, tenemos un depredador que vino de las profundidades del cosmos y tomó el control de nuestras vidas, convirtiéndonos en sus dóciles e indefensos prisioneros. Curiosamente, la invasión de depredadores correspondería a la época en la que se produjo la caída del hombre bíblica. A través de la mente, prosigue Castañeda, los depredadores inoculan en la vida de los seres humanos todo lo que les conviene y lo hacen jugando con nuestra incesante autorreflexión que se produce a través de nuestros comportamientos habituales, nuestra exagerada importancia personal y el diálogo interno que mantenemos constantemente con nosotros mismos. En este estrecho margen de la conciencia es donde el hombre queda irremediablemente atrapado por el depredador mental. Los depredadores, mencionó Dávalos en 2018, son maestros de la manipulación energética y mental. Se alimentan de energías de bajo nivel, como el miedo, el dolor, la negatividad, sin las cuales morirían de hambre. Nuestro depredador parásito busca manipularnos como ganado para crear energías de bajo nivel como alimento. El gran beneficio que obtienen de todo esto es nuestra energía. Se mantienen y se alimentan de nuestra energía y nuestra negatividad y de esta manera aumentan su poder e influencia en nuestras acciones. El depredador funciona como nuestro teléfono inteligente o nuestra computadora, que a través de sus sistemas de búsqueda constantemente nos espían y conocen nuestros movimientos y nuestros intereses, reforzándolos constantemente y poniendo a nuestra disposición alternativas compatibles con nuestras búsquedas físicas, mentales, emocionales y con nuestras ambiciones materiales y nuestros deseos y apegos sensoriales. El ambiente psicológico y mental de nuestra humanidad está altamente contaminado y constituye un verdadero festín para los depredadores mentales. No se necesita mucho esfuerzo para concluir que en nuestra situación mundial actual y con la pandemia actual, estos seres se están dando un festín todos los días con nuestra energía. Miedo o fe. Hay básicamente dos formas de vivir, en la fe o en el miedo. Desafortunadamente, muchas personas viven con miedo la mayor parte del tiempo. En su raíz, todo temor resulta de la falta de fe, pura y simplemente.
La única forma de desarrollar el músculo de la fe es calmarse y entregar su confianza a Dios. Esto requiere paciencia y compromiso. Northrop, 2021. En 2008 el Dr. Burns dijo: lo más concreto que nos dice la neurociencia es que cuando el sistema del miedo del cerebro está activo, la actividad exploratoria y la toma de riesgos se apagan. La actividad exploratoria y la toma de riesgos son dos cosas que suenan como la fe. Cuando su sistema de miedo está activo, su sistema de fe está apagado. Seguir a Dios significa tomar riesgos, y el miedo literalmente cierra la capacidad de nuestro cerebro para vivir por fe. De Tamore, 2015. Jesús habló sobre el miedo. El miedo, la preocupación y la ansiedad afectan nuestra salud física, pero también reflejan nuestra salud espiritual. Las respuestas de nuestro cerebro están más influenciadas por nuestros corazones y nuestros valores. Las respuestas y nuestros pensamientos y acciones reflejan la condición espiritual de nuestros corazones. Jesús nos enseñó a examinar nuestro miedo, preocupación y ansiedad como pistas sobre a quién adoramos o qué adoramos en un momento dado. El miedo es contagioso, pero también lo es la fe, también lo es la esperanza y también lo es el amor. Jesús tiene el control. Lo que la reacción de Jesús realmente está comunicando es que Él ya sabe acerca de la tormenta. Él está en la barca y puede sentir el agua. No hay razón para entrar en pánico. La misma verdad se aplica a las tormentas que tú y yo atravesamos en nuestras vidas. Jesús está contigo allí también. Es consciente y tiene el control. Jesús tuvo miedo en Getsemaní, pero confió en Dios. En su pasión Él también sería separado del Padre. Las intenciones de Satanás con el miedo son quebrantar nuestro espíritu. El miedo nace de lo que vemos y se alimenta de lo que no podemos ver. Por eso la fe es la respuesta. Gagnon, 2020. Un camino para controlar el miedo. Anteriormente nos referimos a tres fuentes diferentes que traen miedo a nuestras vidas: la interna, la externa y la que proviene de la acción de entidades de fuera de este mundo que cazan nuestra mente. Con respecto a la fuente interna de miedo en nuestra vida interior, Christian Northrop, Medical Doctor, en 2021 recomienda ante todo orar. En general no hay nada que no sea ayudado por la oración. Tampoco importa qué tipo de oraciones uses, lo que importa es tu deseo sincero de conectarte con lo divino. Sobre la fuente externa de miedo para nuestras vidas, que resulta de nuestra interacción con el mundo, la autora aconseja estar informado. Ella explica que vivir en la fe no requiere que estés desinformado sobre lo que está sucediendo en el mundo que te rodea. Pero para estar realmente informado en estos días debe uno apagar los principales medios de comunicación. Profundiza y confía en tu guía interior y recuerda, si una fuente dice exclusivamente que solo hay una manera correcta o solo una respuesta a un problema, esta es solo una narración, no la verdad. Northrop, 2021. En cuanto a la fuente que proviene de la acción de entidades de fuera de este mundo que caza nuestra mente, Dávalos en el 2018 en su libro electrónico El Depredador Mental, presentó varias sugerencias útiles sobre cómo protegernos de estos ataques. Afirmó que es imperativo cultivar la atención plena en todo momento porque con esta cualidad
podemos manifestar pensamientos no condicionados y elegir con libertad nuestra actividad intelectual. El recto pensar tiene que ver con vivir constante e intensamente en el momento presente, en el aquí y ahora. Solo en el eterno ahora se encuentra a Dios. Dávalos también cita al escritor Carlos Castañeda, que en su libro El lado activo del infinito en 1988 menciona que según su maestro don Juan Matus, la única manera de que los depredadores no nos afecten es disciplinándonos. La disciplina es su único impedimento, una posición de alerta total que no es otra cosa que disciplina crea tales condiciones en nuestra atención que dejamos de ser sabrosos para estos seres. En este caso, se dan la vuelta y nos dejan en paz. Dicen los hombres de conocimiento, continúa Castañeda, que la disciplina hace que la capa brillante de la conciencia sea desagradable para el depredador. Una capa brillante de conciencia no comestible no es parte de su cognición, supongo. Tras ser desconcertados, no les queda más remedio que abstenerse de continuar con su nefasta tarea. Los videntes del linaje de don Juan también aprendieron que si restringían la mente de los depredadores con silencio interior, la instalación ajena huiría. Si mantienes esa presión el tiempo suficiente, la mente de los depredadores huye derrotada.